Soy Luisa Ibáñez, subgerente de Marketing y Comunicaciones de Pares y Álvarez, y les agradecemos que nos acompañen en este quinto capítulo del podcast Ingeniería para Líderes, donde conversamos con especialistas sobre temas del mundo de la ingeniería, y en esta oportunidad nuestro tema será la minería. Para este capítulo contamos con un panel de lujo. Partimos por Marcelo Aguad, tiene más de 45 años ligados al sector minero y al sector empresarial, es ingeniero. Trabajó en Codelco y fue presidente ejecutivo de Antofagasta Minerales. Y actualmente es director de Pares y Álvarez. También le damos la bienvenida a José Miguel Ortiz, ingeniero metalúrgico, con más de 30 años de experiencia en distintos temas relacionados con la minería. También trabajó en Codelco y hoy día es gerente de desarrollo de minería en Pares y Álvarez. Muy bienvenidos a los dos y gracias por venir. Vamos a empezar con el tema. Agosto es un mes bien especial para la minería porque es el mes de la minería. Sector que para Chile es tremendamente importante y ha sido importante para su desarrollo, pero que en el último periodo se ha visto enfrentada la minería a este cambio de mentalidad en las empresas en general, en las industrias, que tiene que ver con desarrollar operaciones eficientes y cuidar el medio ambiente. Han surgido conceptos como el de la minería verde, por ejemplo. Entonces, me gustaría partir contigo, Marcelo, y preguntarte, ¿qué opinas tú de este desafío que enfrenta hoy día la minería y cómo crees que lo está abarcando? Luisa, bueno, muchas gracias por la invitación. José Miguel, un gusto verte. Mira, la minería viene avanzando en producir cobre y otros minerales con baja emisión y amistoso con el medio ambiente desde hace más de 15 años. Algunos pasos que se han dado es la disminución a un tercio del consumo de agua continental a través del bombeo y desalación de agua de mar. Hoy casi el 50% de la electricidad también proviene de energías renovables y viene creciendo. El plan es hacia el 2035, el 100% del consumo de energía del sector minero sería a partir de energía o de fuentes renovables. Casi ya no existe generación de polvo en la actividad minera. Antes era una permanente nube de polvo en casi todos los yacimientos durante los días de trabajo. Hoy día tú vas y ves una claridad total en el cielo. Y la emisión de las fundiciones, que es otra fuente generadora de contaminantes, hoy captura el 95% de los gases y hacia el 2026 debe ser el 99%. Al final, te podría decir que también se ha incorporado y de manera muy importante la participación activa de las comunidades en las soluciones que acercan cada día más a una minería totalmente verde. Tú, José Miguel, ¿cuál crees tú a tu juicio que es la importancia de mantener o de perseverar con esta minería verde o sustentable, pero que sin embargo la sociedad no la percibe así? Sí, yo creo que es cierto lo que plantea Marcelo, la minería de los últimos 15 o 20 años ha evolucionado de forma muy importante en esos aspectos. Agua, energía eléctrica, material particulado, protección a los trabajadores, que es un tema esencial hoy día en la minería. Sin embargo, tenemos brecha y tenemos mucho trabajo que hacer todavía, ¿no? Está el tema de los relaves, está el tema de la afectación del suelo y al paisaje. Hay una serie de cosas que todavía enfrentar. Está la subsidencia marina, los glaciares, etcétera, etcétera, que son problemas de borde, son problemas importantes, difíciles, y ese es un desafío muy, muy, muy importante para la industria minera y para la academia incluso, ¿ah? Porque, como insisto, hay problemas de borde tecnológico que debemos solucionar. Efectivamente, hay todavía mucho camino por recorrer. Efectivamente, la minería ha evolucionado más que cualquier otra industria, diría yo. Ha adherido políticas internacionales de cuidado del medio ambiente, ha
tenemos institucionalidad en Chile que está muy fortalecida y que está funcionando bastante bien, diría yo, pero hay espacio todavía por mejorar. Entonces, ¿qué opinan ustedes dos de la gente cuando habla de este como intento de lavado de imagen de las mineras? Cuando salen haciendo justamente los discursos que tú acabas de mencionar, José Miguel. ¿Qué es lo que nos falta en el sector minero? Porque efectivamente lo que tú dices es cierto, o sea, hay sectores industriales que son mucho más contaminantes que la minería. Efectivamente, la minería estos últimos años tiene unos estándares altísimos a nivel del resto de las industrias en Chile, además de todo el beneficio económico que puede aportar para el desarrollo del país, pero sigue siendo un sector en donde genera mucha polémica. Los proyectos son largos da la sensación de que son contaminantes en el fondo. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que nos hace falta desde el sector minero para mejorar esta imagen que tenemos hoy día? Mira, la verdad que es un proceso que se inició desde hace más de 20 años en acercar la minería a todos los sectores del país, particularmente a todas las comunidades aledañas, a cada uno de los centros de operaciones. Se ha avanzado mucho, pero tal como dice José Miguel, aún quedan muchas brechas que se están trabajando, se continúan mejorando las que ya se resolvieron y aparecen nuevas también, porque asimismo como avanza la tecnología, también avanzan, esa misma tecnología tiende, que cuando tú la incorporas como pionera en tu actividad, tiendes a agregar una nueva probablemente fuente de conflicto o fuente de contaminación. Por lo tanto, te tienes que hacer cargo de algo nuevo, de última tecnología que incorporaste, pero que te está generando una bajada en tus avances de resolver todos estos temas. Y mira, tal como listé en la respuesta anterior, se han dado pasos concretos en llevar la minería a un concepto que hoy día tiene un lema que se llama verde y ambientalmente sustentable, porque tú puedes tener una energía verde y no necesariamente sustentable, así que aquí se tienen que cumplir los dos conceptos. Agrego también que cada vez se avanza más en esa dirección y así permite que quienes usan el cobre y otros minerales como materia prima pueden también estar en la categoría de verde, como es el caso de todas estas nuevas industrias que tiene Chile como potencial, que es la producción de hidrógeno y amoníaco, que tienen el nombre de verde. ¿Y por qué? Porque la materia prima más importante que tienen que usar ambas producciones es cobre, y si ese cobre no se produce de manera verde, a ellos les impacta el tener el sello verde. Y también agrego las baterías de litio. Hoy día el litio también como ustedes saben, Chile es el segundo productor de litio más grande del mundo. También se está avanzando en llevarlo a una producción verde. Y como la batería de litio pasa a ser materia prima para un sinnúmero de soluciones en el mundo para poder lograr eh, la, la descarbonización mundial, es fundamental que provenga de componentes verdes y el conjunto de la batería también esté dentro de los estándares verdes. Así que, en gran resumen, esto es permanente, no se puede detener y todos los días hay que estar buscando soluciones para cumplir con las exigencias del medio, y que yo las comparto porque yo soy parte de ese medio. Con respecto a lo que está diciendo Marcelo, José Miguel, para saber si estamos bien encaminados en este rumbo de sustentabilidad, es necesario que se involucren muchos actores en, en este desarrollo, que además de la industria minera, por supuesto, abarca otras industrias, pero en este caso la industria minera, el Estado, los gremios, las universidades, para desarrollar nuevas tecnologías, para buscar caminos nuevos. ¿Cómo saber si estamos yendo por la senda correcta? ¿Cómo lo ves tú en el terreno, en el día a día, en la mina, que estamos yendo por el camino correcto hacia una producción más sustentable? María Luisa, yo diría que eh,
aspectos interesantes que hoy día ha recogido la gran minería, del cobre en particular, el fierro también, ¿cierto? Para expresar o para percibir si efectivamente se está avanzando en materia de sostenibilidad ambiental. Primero, la minería sustentable reconoció el medio ambiente como un objetivo, o sea, preservar el medio ambiente, eso es súper importante entenderlo, y que existen materias críticas como que aportan en la tecnología, que aportan en el desarrollo, en el progreso, ¿cierto? Que son estos metales críticos o materias minerales críticos para la, para la producción, ¿no? Y de ahí hay que avanzar, ¿cierto?, en transparentar estos temas, si es que estamos avanzando efectivamente. Y ahí aparecen varias acciones. Uno, indicadores de sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cuánta energía renovable no convencional estás usando en tu matriz energética en la operación? ¿Cuántas descarbonizaciones has avanzado? ¿Cuánto del combustible orgánico estás desplazando con tecnologías nuevas? ¿Cuánta agua, cierto? Como decía Marcelo, cuánta agua continental estás reemplazando con agua desalada o agua salada, definitivamente? Entonces, hay indicadores que pueden ser expresados fácilmente y que hoy día se pueden revisar. Y un tema interesante es que la comunidad tiene que percibir esos cambios, esa evolución. Otro tema interesante es que la minería está transparentando la información, está generando información de sostenibilidad que se puede ver y que se puede analizar y que se puede revisar, no solamente por los organismos competentes, ¿cierto?, de control ambiental, etcétera, etcétera, sino que además por las comunidades y los interesados, ¿cómo se llama?, grupos medioambientales, comunidades en particular. Eso es básico. Lo otro es la adherencia al cumplimiento normativo y los estándares internacionales. Nosotros, como Chile, como Estado, está obligado a cumplir una serie de tratados internacionales que salvaguardan el medio ambiente. La adherencia de las compañías en particular a esos estándares es un control estricto y debemos estar orgullosos que en Chile opera bastante bien eso, digamos. ¿Eh? Por lo menos en gran minería tenemos una adherencia bien importante. Las grandes compañías han hecho un esfuerzo enorme en los últimos 15 años por respetar las normas de material particulado, las normas de CO2, las normas de anhídrido sulfuroso, etcétera, las normas de emisión de arsénico, las normas de infiltración, si hablas de aguas de contacto con las napas o los acuíferos de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esa forma es la forma de evidenciar que se está avanzando, ¿cierto?, en una minería sustentable, en una minería sostenible. A lo mejor lo que nos haría falta sería a lo mejor invertir un poco más en comunicaciones o en cómo hacer alguna campaña en el largo plazo para que la gente perciba estos cambios, porque otra arista que trae estos como de alguna manera mitos o predisposiciones que existen sobre la minería es que hoy día cada vez menos gente joven entra a estudiar a las universidades carreras vinculadas a la minería. O sea, en la oficina de Australia consta que la escasez de metalúrgicos mineros en Australia jóvenes es altísima. Y aquí en Chile está pasando lo mismo, porque hay una cosa que se da como una cosa doble. Por un lado están todas estas carreras tecnológicas nuevas que están atrayendo a la gente joven, y por otro lado está todo este concepto de la gente joven que lo tiene como chip, que es el cuidado del medio ambiente, que probablemente impacte de alguna manera en la elección de la carrera que voy a estudiar en el futuro. ¿Qué le dirían a esos jóvenes para atraerlos al mundo minero? María Luisa, mira, antes de responder esa pregunta, me gustaría recoger la pregunta que le hiciste a José Miguel, que hay algo muy interesante que también está ocurriendo en la minería y creo que por eso se ha avanzado bastante bien y se está creando una nueva cultura porque la autoridad no la entendió inicialmente. Es la autorregulación.
Hoy día existen normas para temas ambientales como también para otros temas, pero en los temas ambientales hoy día la gran minería y la mediana generalmente cuando cometen alguna falla se autoacusan. La primera vez que nos autoacusamos, obviamente la autoridad dijo, ah, no, seguramente debe ser peor, y están autoacusándose e informando lo menos. Así que las multas fueron y la fiscalización duró años, años, te digo, conozco un caso concreto. Pero hoy día la autoridad también entendió ese concepto. Hoy día te valora si tú te autoacusas y te dice la multa es 10, pero de esos 10 tú vas para resolver tu tema de contaminación o de alguna otra falta grave o menor, te va a costar 4, yo te voy a rebajar de la multa los 4 que te costó y cosas por el estilo. Y además te ayuda la autoridad con la experiencia que ellos tengan de otras mineras que hayan enfrentado situaciones similares, te ayudan a resolver el tema. En eso se han dado pasos muy importantes. De hecho, hay otros sectores de las industrias en el país que se han acercado a la minería un poquito para conocer esas experiencias, ¿no?, con la autoridad. Está funcionando muy bien. Respecto a la pregunta de los talentos, la verdad es que para poder atraer talento para las actuales y nuevas producciones que se requieren para esta demanda exponencial que yo llamo, dado la descarbonización mundial que viene, se va a necesitar implementar una estrategia de capital humano especialmente tecnológico para operaciones cada vez más automatizadas y la incorporación en todas sus áreas de la inteligencia artificial. Es algo que ya no podemos abstraernos, la inteligencia artificial está para quedarse y tenemos que incorporarla y ser de los primeros que la vamos a incorporar, porque si no nos vamos a quedar fácilmente atrás. Mi mensaje a los jóvenes es que la minería, la verdad, conozco la estadística de Australia y conozco la de Canadá y también la de Chile. Efectivamente está. Chile quizás todavía no tiene la crisis de Australia y Canadá para atraer jóvenes al sector minero, pero es creciente, sin duda alguna. Y mi mensaje a los jóvenes es que la minería es fascinante y cautivadora. Donde he estado ya 40 años y si volviera a nacer estudiaría nuevamente ingeniería y luego trabajaría 16 años en Codelco y 16 en Antofagasta Mineral para seguir en directorios de empresa o de servicio a la minería como es lo que estoy ahora. Como pueden ver, la minería se incorporó a mi ADN y les aseguro a los nuevos profesionales que les va a pasar lo mismo. El que entra a la minería se queda en la minería y conozco, te diría que más del 90% de los casos ocurre así. Rescatando algo que dice Marcelo, efectivamente la autorregulación es un tema que se ha inyectado en las grandes compañías, en la mediana minería, hace harto rato. Eso es efectivo, ¿cierto? Primero por un reconocimiento real de que la aceptación de las comunidades y del entorno, ¿cierto?, de la actividad minera pasa necesariamente por portarse bien, por hacer las cosas bien. Y ese es un tema súper interesante para los jóvenes. Yo creo que los jóvenes son atraídos por organizaciones que tienen un enfoque genuino, real, ¿cierto?, sobre la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental y social, ¿no? Ese es un incentivo a los jóvenes. Los jóvenes no se van a ir a la industria que los engaña o que hace las cosas mal, ¿cierto? De partida, y eso hay que venderlo. Efectivamente, ahí tú dices, María Luisa, nos falta comunicar, nos falta vender efectivamente esas acciones que está desarrollando la minería. Bueno, que quiero agradecerles a los dos haber participado y haber compartido con nosotros estos minutos de conversación. A nuestra audiencia los queremos dejar invitados para que sigan nuestro canal de YouTube y Spotify y así en el próximo episodio conozcan otro interesante tema del mundo de la ingeniería. Nos vemos. Muchas gracias.